Personero, bienvenido a Consejo de Redacción. ¿Cómo está? Muy buenos días, Sebastián, Catalina, Linda y a todos los televidentes, muy buenos días. Bueno, vamos a hablar de un tema importante, tiene que ver también con ese llamado que hace de la Corte Suprema, en este caso a partir de lo que está pasando con el hacinamiento en el país. Medellín es una de esas ciudades convocadas, hablamos de un hacinamiento del 210%. Esto evidentemente se ha mantenido durante mucho tiempo, pero cada vez es más escandalosa, pareciera ser así la cifra de personas que permanecen hacinadas en esos lugares transitorios, que es importante, personero, empecemos por ahí haciéndole claridad a nuestros televidentes. Una cosa son las personas condenadas que ya pasaron por un proceso penal y que tienen una condena de determinado tiempo, y otra cosa son los indiciados o estas personas que tienen algún tipo de proceso que está, digamos, en camino todavía. ¿Qué es lo que está pasando en este momento con esta situación en la ciudad de Medellín? Bueno, retomemos o remontémonos hasta la sentencia que saca la Corte Suprema de Justicia, que es la 14283, que obliga a todos los municipios del área metropolitana a trabajar el tema del hacinamiento en cada uno de los municipios. Pero en este caso me voy a enfocar mucho en Medellín, porque es cierto, nosotros llevamos aproximadamente 10, 12 años con un hacinamiento, lo voy a decir así, transitorio en las estaciones de policía, porque esas personas aún no han perdido su condición de presunción de inocencia, entonces son transitorios, no pueden haber condenados, aún aunque los tengamos, pero tenemos hoy un hacinamiento del 200% aproximadamente, y obviamente nosotros como Ministerio Público tenemos que prender las alertas, hacer seguimiento de lo que nos pide la sentencia y trabajar armónicamente con las administraciones municipales como para darle un tratamiento mientras se va solucionando el tema de la construcción de la cárcel. Personero, pongamos en cifras ese 210%. Estamos hablando de una capacidad, y usted me corregirá, son 9.694 reclusos, la capacidad que se tiene actualmente en las estaciones, y estamos hablando hoy de 21.615 personas que están en estas estaciones. Entonces, de 9.000 a 21.000, ya se imaginarán el desbordamiento de la capacidad que existe hoy por hoy de reclusos. Ayer hubo una reunión con Federico Gutiérrez, el alcalde de la ciudad de Medellín, en la Corte Suprema. ¿A qué acuerdos llegaron en esa reunión? ¿Qué avances hay que podamos adelantarle a nuestros televidentes? Pues bueno, yo les voy a contar algo precisamente en las cifras de Medellín. Nosotros tenemos aproximadamente 1.892 privados de la libertad en estaciones en Medellín. Una capacidad total que puede tener esas estaciones son de 742 personas, ¿cierto? Entonces, por eso hablamos de un 200%. País, en las cifras sí, que yo... por eso estamos hablando de un 200% acá en el distrito de Medellín. ¿Qué es lo que hace la Corte Suprema de Justicia al llamar a los alcaldes? Es porque el tema de la defensa o el restablecimiento de derechos de estas personas, pues obviamente todos los días ingresan 5, y es muy difícil que estas personas sean ingresadas a centros carcelarios. ¿Por qué? Porque nos toca esperar que salga la sentencia del condenado para que sean trasladados a los centros penitenciarios. ¿Qué hace la Corte? Lo que nos está obligando la Corte es acelerar realmente lo que manda la sentencia, que es la construcción de la cárcel, o en este caso lo que estamos haciendo es mitigar esa condición extrema que tienen los internos, como para nosotros también trabajar el tema del deshacinamiento. Hablemos también, personero, de cuáles podrían ser las causas de esta situación. Como personería, ¿qué han logrado identificar de cuáles son esos delitos por los que estas personas pues, son detenidas y llevadas a estos sitios transitorios? Y también hablar un poco de la situación en particular en Medellín. ¿Cuál es la más grave? En la Candelaria, en las que están ubicadas hacia el norte de la ciudad de Medellín. ¿Cómo está el panorama? Bueno, el panorama complejo lo tenemos en la zona nororiental de Medellín, que es toda la zona del Popular, Manrique, Aranjuez, y también la zona noroccidental, que es 12 de octubre, Castilla. También tenemos un desborde en el tema de Laureles y Belén. Los delitos más relevantes es el tema del hurto. Tenemos también el concierto para delinquir muy desbordado. Pero ¿qué estamos haciendo? Nosotros mancomunadamente con la policía, con el IMPEC y con la Alcaldía de Medellín venimos haciendo jornadas.
¿Jornadas de qué? De que podamos empezar a trabajar el tema de la conectividad para que las audiencias no se nos reprogramen en las estaciones de policía. Estamos trabajando el tema de la salud de los internos para poder abordar estos temas desde la dignidad humana y también con los condenados pues hacer un tránsito rápido que estamos trabajando con el IMPEC. Personero, por ejemplo, la sede de la SIJIN tiene un hacinamiento de 1.720%. Esto es impresionante. ¿Qué está pasando entonces al interior de estos lugares? ¿La gente tiene qué espacio para poderse mover? ¿Cuántas unidades sanitarias por qué número de personas? Y lo segundo, quería preguntarle, ¿qué es lo que está pasando? Cada vez hay más delincuencia en las calles. Estamos entonces retrasados en la construcción de centros penitenciarios. El problema se está desbordando, pero pareciera ser que no hay una solución en términos cercanos. Bueno, el tema del hacinamiento total es muy complejo. En la SIJIN es demasiadamente complejo porque, como les estaba diciendo antes, todos los días tenemos más o menos 5 personas que son enviadas a estos centros y 25 que deberían de salir cada semana a los centros carcelarios. O sea, ¿entran 5 al día? Entran 5 todos los días y semanalmente deben de salir más o menos 25. ¿Pero deben o están saliendo? Algunos meses se cumple, otros meses no se cumple por disposiciones que se traban con el INPE o por temas como nos pasó hace poco en la cárcel de Pedregal, que nos cerraron el rancho. Entonces, cuando existen esas contingencias y se demoran, pues obviamente el hacinamiento se nos complica un poco. Las tareas son las mismas, nosotros no podemos parar como Ministerio Público, tenemos que seguir trabajando el tema de la salud, el tema de las comunicaciones en las audiencias y obviamente hacer un llamado también a la administración municipal porque en este momento creo que están en el proceso de adjudicación de estudios y diseños. Cuando, personero, hablamos de este hacinamiento, de esta cantidad de personas que están en lugares tan reducidos, también hablamos de contagio de enfermedades, de situaciones que se presentan allí. En esta temporada, por así decirlo, que hay de hacinamiento, porque eso se da por momentos en la capital antioqueña, ¿han identificado ese tipo de problemas sanitarios? Claro que sí. ¿Enfermedades? Claro que sí. Muy común es el tema de las enfermedades respiratorias. Inmediatamente, pues nosotros lo que hacemos es activar. Nosotros tenemos un observatorio. Igualmente, la administración municipal ha estado muy diligente con la Secretaría de Salud como para hacer los traslados, para que puedan disponer de las visitas a los internos en médicos, pero también cuando amerita sacarlos a que los puedan ver los médicos, también se hacen ese tipo de solicitudes y traslados. Personero, ¿qué viene para Medellín? ¿Qué viene para el país? De acuerdo a ese diagnóstico que ustedes han hecho, ¿qué podemos decir? Además, también la preocupación de los familiares de estos internos o de estas personas por el tema de derechos humanos. Cada vez esa brecha es más grande y evidentemente lo que tiene que ver con la calidad de la alimentación, el trato, incluso algo tan básico, el espacio, no tener ni siquiera donde usted tener la capacidad o poder hacer sus necesidades y demás. Eso es complejo lo que está pasando al interior de estos lugares. Es muy complejo, pero ustedes saben que la política criminal del Estado está en cabeza del gobierno nacional. Yo espero que todas estas cosas que inclusive se están haciendo con el tema del deshacinamiento nos permita avanzar en la construcción de un centro transitorio más grande, que es la cárcel para sindicados, donde todas estas personas puedan estar ahí y se le pueda dar cumplimiento a la sentencia. ¿Y sería una solución o parte de la solución? Esa es parte de la solución, pero nos aplica para 3 cosas puntuales que nos habla la sentencia. Es que puedan tener un lugar digno donde puedan dormir, donde se les pueda dar una alimentación adecuada y donde puedan hacer sus audiencias posteriores a lo que sigue en su proceso penal. Y la última, para no dejarlo ahí, personero, de ese número de personas que están en esta situación, ¿se calcula qué porcentaje no son ciudadanos colombianos? Bueno, el porcentaje cada vez crece más, podemos estar hablando de un 20% que en su gran mayoría son venezolanos que están allí recluidos y obviamente se les está dando igual la misma atención a todos por igual. Esta situación tan crítica en Medellín, ¿en qué otras ciudades del país se da en tal medida o mayor? Bueno, yo creería que en todas las ciudades principales del país tenemos un problema de hacinamiento desbordado y esperamos que se tomen medidas del orden nacional
porque como agencia del Ministerio Público lo que hacemos es velar por los derechos humanos. Bueno, pues Osvaldo Patiño, el personero delegado para asuntos penales de familia y convivencia de la Personería de Medellín, gracias por estar aquí en este espacio, por ayudarnos a entender este complejo panorama. Son personas las que están ahí también, Claro que independientemente de qué delito hayan cometido, igual pues se les presume su inocencia, así que muy atentos a lo que ocurra con esas personas y las medidas que se adopten para mejorar y crear una solución. Muchísimas gracias. Que la próxima que esté con nosotros sea para noticias más amables. Claro que sí.